Como siempre, en los trabajos internos de la fraternidad, abrimos nuestros trabajos como igualmente los cerramos. Entonces, allá cada uno hacemos nuestro toque magnético y hacemos nuestro signo. Y que las rosas florezcan sobre vuestras cruces. Sobre la vuestra también. En ritmo. Y sobre la vuestra también. Apague el micrófono, por favor, hermano. Gracias. Les pido nuevamente el favor de que mantengamos los micrófonos apagados. El hermano que contestó, por favor. Bueno, entonces se trata del curso de psicofisiología esotérica o arquitectura humana por el maestro Israel Rojas Romero. El maestro inició este trabajo el día 30 de junio de 1978. La arquitectura humana contiene el estudio, valga la redundancia, de la arquitectura psicofísica y espiritual del ser humano. El maestro nos dice que el hombre es una condensación absoluta de las energías del universo. La psicofisiología es la ciencia que estudia las funciones del alma. Estudia al ser humano en sus aspectos cósmicos, filosóficos, místico y formal. Estas enseñanzas no las encontramos en ninguna parte y son reservadas para las escuelas de misterios. Por lo tanto, les pido el favor de no divulgar estas enseñanzas. Es responsabilidad de cada uno de nosotros. El maestro empieza diciéndonos que el biólogo Francesc Carrel dijo que el hombre es un animal desconocido. Y eso es verdad absoluta. Es el animal más desconocido que hay. Hablando de esoterismo tradicional, nos dicen todos los libros, no se te hizo. Conócete a ti mismo. Y luego Platón agregó, y así conocerás al universo y a los dioses. Pero la verdad es que un camino de conocimiento exacto, matemático, definido, organizado, no existe sino a través de la cábala. Esa es la verdad científica. Solamente la cábala nos va dando a nosotros un camino certero, exacto. Recordemos que la cábala no es hebrea, la cábala es caldea, y Caldea la heredó esa sabiduría de los grandes sabios atlantes. Así que la cábala es Atlante. Ustedes saben exactamente el valor de la palabra comúnmente, el valor de la palabra. Comúnmente la rutina de los libros dice que la cábala es tradición. Nada más infantil que decir algo que no tiene sentido. Cualquier cosa tiene tradición, como por ejemplo una vaca gorda, un toro dinámico, una perra gordita que le han dado chocolate. Tienen tradición. Esos son ingenuidades. Ya saben ustedes que el valor de la palabra cábala es profundamente sabio, natural y científico. Kab, Falus, de Alá Dios, el poder creador y emanador de Dios. Es algo científico, sin sombra de dudas ni incertidumbres. Más importante que todas las cosas en el mundo es saber qué debemos hacer para lograr una guía exacta de la superación del hombre. Si nosotros miramos estas columnas que está aquí en el dibujo,
son simbólicas. Igualmente las vemos en la masonería. Encontramos que son el Yo y el G de la Santa Cábala. Por el momento, para nosotros debe significar un aspecto masculino y un aspecto femenino de la seidad, razón de ser de todas las cosas. Salud. La única diferencia es de estado, ya sea el cuerpo vital y emocional, ya sea la mente baja y la imaginación creadora, o la conciencia y la sensibilidad, o cosas por el estilo. Pero todo opera en bipolaridad, pero fundamentalmente, para que evitemos digresiones y dificultades en nuestra conciencia, son los dos aspectos, el masculino y femenino de la seidad, en todos los planos de la vida. Así, tenemos que Yod, es el aspecto masculino que ha quedado simbolizada por la columna roja. En verdad, es la mejor forma de hacerlo. Y la G, el aspecto femenino de la seidad que ha quedado simbolizado por esta columna azul. Sobre la cima de la roja hemos puesto el símbolo del fuego. Y en el ápice inferior, usando una palabra redundante, pero para ayudar, hemos puesto un triángulo descendente. Unidos los dos, harán el sello de Salomón, y esa es la verdad científica. Pero ¿cómo ubicar anatómicamente aún la palabra anatomía? Pero ¿cómo ubicar anatómicamente aún cuando la palabra anatomía no significa mucho? Ustedes saben que la palabra anatomía viene del griego y significa corte. Aquí no hay nada de cortes. Cortes significa disección. Es lo que haría el experimentado al ir separando los tejidos para ir conociendo sus estructuras. Pero en esto, la palabra apenas si la usamos para llamar la atención de lo que vamos a estudiar es el cuerpo humano, simplemente, pero no es propiamente una disección ni es un corte. Entonces, veamos ahora el aspecto masculino de la seidad. Tenemos que tenerlo aquí exactamente, en esta pequeña figura. Este es un óvulo. Bueno, yo no les voy a indicar porque no me... Este es un óvulo. El óvulo no es visto sino únicamente en microscopio electrónico. De modo que esto estaría aumentado unas 10.000 o más veces, tal vez. Y esa rayita que usted ve es la marcha del zoospermo dentro del óvulo. La lucha ha sido tremenda para los biólogos. Saber qué sucede cuando el espermatozoo penetra en el óvulo y qué es lo que va a suceder realmente. Todas aquellas cuestiones han sido más o menos deductivas por analogía, pero este óvulo viene a construir el tronco del feto y esa rayita roja es la marcha del zoospermo después de penetrar en el óvulo. Penetra por lo que llamamos en el tronco, plexo saco. Por ahí penetra en el óvulo y sigue su marcha hasta el centro del cerebro. La médula oblonga es la cima del trabajo del óvulo. Cuando viene la unión,
de estas dos células empieza una multiplicación extraordinaria, increíble. Los biólogos lo llaman la módula, para indicar que se multiplica como partículas de una mora, como ideas, son ideas que ayudan a la gente naturalmente. Entonces, el recorrido que hace el zoospermo desde el punto inicial de su penetración en el óvulo se convierte en la espina dorsal del hombre desarrollado y él termina su tope en la cima del óvulo. Realmente, en la médula oblonga que hemos dibujado aquí, o que hemos encontrado esta figura, es muy pequeña para indicar hasta dónde llega. Y como el anillo de una protuberancia anular, queda allí como la cima del trabajo del zoospermo, en la penetración del óvulo donde se hace formalmente una cruz, delante del cerebelo, debajo del cerebro, debajo del cuerpo calloso y detrás del tálamo óptico. Para esta clase no podría servir ningún esquema o mapa anatómico, porque aquello es demasiado vago, es demasiado impreciso. ¿Cuál es la corriente que hemos dibujada ancha, relativamente grueso y de un relativo color azul? Es el tubo digestivo. Es lo primero que encuentra en la evolución del feto, una línea alrededor de la cual se va a formar la espina dorsal, una hebra y en paralelo el tubo digestivo. Entonces, ahí tenemos lo masculino y lo femenino de la seidad. Hemos de analizar exactamente lo que es el tubo digestivo. Es el aparato fundamental de la vida orgánica manifestada. Es la madre de la naturaleza formal de las sustancias bioquímicas que van a servir de fundamento a la nutrición del feto, del hombre, etc. Entonces, ahí tenemos las dos columnas formales, el templo de la vida, el tubo digestivo y el cordón espinal, llamado epéndimo en el lenguaje científico de la cultura occidental. En el oriente le llaman susuma, pero trataremos de usar lo menos posible esas palabras. Es el epéndimo. Hay un punto extraordinario en el conocimiento de la naturaleza del hombre. Son una serie de tubos yuxtapuestos. Nuestra naturaleza es totalmente tubular y por el centro, exactamente en el epéndimo, circula un fluido. Es el fluido de la vida. Es la energía que transformada a través del proceso de la digestión y de la sangre, es llevada a los cuerpos coroides del centro del cerebro y de allí pasan al canal medular para alimentar todo el cuerpo. Es la quinta esencia de la vida. Por ahora pensemos exactamente en el aspecto masculino de la seidad. Es el epéndimo, el centro de la espina dorsal, partiendo desde el sacro plexo. El sacro plexo es el punto donde el espermatozoide penetra en el óvulo y se sigue elevando hasta este lugar, aquí. Donde da el tope de la correlación de los dos elementos y empiezan a multiplicarse en las células para crear el cerebelo, el cerebro,
el cerebro medio, el encéfalo y todos los demás. Así que el fuego de la vida representa la función de la conciencia cósmica individualizada en la naturaleza del hombre, mientras que el aparato digestivo es el aparato de la asimilación de las sustancias enteramente necesarias para la construcción del cuerpo templo. Dice el maestro, no estoy hablando de templos hechos por las manos del hombre, sino por el logos espermático, la sabiduría de las edades. Entonces, a medida que el hombre se supera, va desarrollando cada vez mayor cantidad de conciencia y en el punto del tope inicial, donde queda anudado en forma serpentina el punto de relación entre el óvulo y el zoospermo o espermatozoide, la palabra no importa, sino el sentido. Allí está la energía cósmica anudada en la naturaleza del hombre. Esta energía que desciende e invita al ser humano a la realización de lo instintivo de su naturaleza animal. Al hablar del animal estoy hablando del ser animado y no estoy hablando de otra cosa del ser animal. Y la energía que se lleva hacia arriba está operando para producir en nosotros la evolución de la conciencia. Tiene dos columnas. La columna G, el aparato de la nutrición, que asimila todas las cosas como la matriz asimila el zoospermo para poder convertirlo en un ser humano. Así igualmente esa nutrición sucesivamente nos sirve para el sostenimiento del cuerpo, pero no es esa la finalidad del logos. La finalidad del logos es bastante diferente, aun cuando nosotros egoísticamente creeríamos que el logos trabaja para darnos un cuerpo muy hermoso, para darnos una presentación humana, para que llevemos un corbatín, como algún individuo o cosas por el estilo. Nada de eso. Nada de eso. La finalidad del logos es bien distinta. Es crear nuevos gérmenes para la perpetuación de la especie, así como las plantas, que va desde el bulbo de la raíz de la planta, hace crecer la planta hasta que produzca botones, frutos, semillas para poblar la tierra. Esta es la gran finalidad, por lo tanto, de esa función específica de la naturaleza cósmica. En una columna se halla el fuego de la vida. Es el aspecto espiritual de la existencia. Es la paz paternal. Y en la otra se halla la sustancia de la forma. Es la paz maternal. La una opera sobre la otra insistentemente y por eso se producen toda clase de cambios psico y fisiológicos. Esto hay que llamarlo más bien psicofisiología, es decir, la fisiología del alma. Con esa palabra definimos en forma bastante aproximada el estudio que debemos hacer de la anatomía descriptiva desde el punto de vista del esoterismo. No estamos interesados en estas charlas, nada absolutamente, en la estructura morfológica del cuerpo, sino en su estructura anímica. Nosotros no sospechamos en manera alguna
la magnitud, la grandeza, la profundidad de lo que significa el aparato digestivo. Es obra de lo divino. Piensen ustedes, dice el maestro, que ingerimos un alimento cualquiera y de eso no sabemos nada. Y la inteligencia subconsciente del aparato digestivo que está inervado, así lo dice la ciencia común, que está animado permanentemente por el gran simpático, produce todas las mutaciones necesarias y deriva de ese alimento las sales indispensables para la creación de sangre, linfa, cerebro, nueva semilla, etc. Lo grande del hombre es el hombre mismo y todo en la naturaleza es análogo. Todo exactamente en la naturaleza es análogo, pero nada igual. Nada hay igual en la naturaleza, pero sí todo es análogo en función debida a la bipolaridad eterna, lo masculino y lo femenino, la sensibilidad y la conciencia, la intuición y la supraconciencia, siempre un biparalelismo permanente. Nada hay sin esta eterna dualidad. Nos enseña la Cábala con una gran sabiduría que aún en el En Sof duermen misteriosamente los dos principios. Sin ellos no hay nada. Y hemos perdido el culto a la vida. Hemos perdido el culto a la belleza. Estamos alejándonos de la naturaleza y profanándola constantemente. De ahí nuestras miserias de todo orden y de todo género. Así que el fuego secreto de la vida funciona a través del epéndimo. Es la energía paternal de la naturaleza cósmica, en la naturaleza del hombre. Y la energía maternal, el aparato digestivo, funcionalmente, es la madre que asimila para producir nuevos estados o condiciones. En este caso, diríamos que el cuerpo, y ya hemos advertido que así nos parece, y que en realidad el cuerpo es necesario para que sirva de templo a la producción de la semilla, que es la finalidad que persigue la naturaleza. La naturaleza no persigue sino una generación sucesiva para que lo subconsciente se vuelva consciente a través del tiempo y del espacio. Le pido el favor a las personas que tienen abierto el micrófono lo cierren. Hay unos ruidos atrás. Ya, hermano. Gracias. Eso opera en las piedras, en los minerales. Por lo tanto, en el reino vegetal, en el reino animal, en el reino humano, y las energías son las mismas, pero en grado diferente. Lo que difiere es el grado y no el estado. De modo que las dos columnas del templo biológico, psicobiológico de nuestra naturaleza son la médula espinal corriente que va por el epéndimo y el aparato digestivo arriba, alrededor del centro de arriba. Se forma el cerebro y sus anexos. Alrededor del centro de abajo se trabaja logóicamente para producir el
da semilla. Ustedes, hermanas y hermanos, ¿saben ustedes cuál es el santo de los santos en la alta cábala? La matriz, donde se deposita la semilla para hacer posible el milagro de la vida. Pero tenemos que llegar a ser magníficos, a mirar con devoción, con admiración profunda aquellos misterios de la existencia. Las religiones se quedan con las cáscaras, con los símbolos, mientras la cábala va a la verdad pura, a la esencia misma de las cosas. Por eso dijo con mucha sabiduría el profesor López de Mesa, perdón, me equivoqué, voy hecho atrás. El simpático es primariamente el aparato digestivo y después de ahí se va formando ese aparato magnífico que recibe la energía del cosmos. El aparato digestivo no debe estar nunca sin algo que digerir. De lo contrario, vienen serios desequilibrios en la naturaleza del hombre. ¿Y cuál es el elemento más importante de esa fisiología del tubo digestivo? La humedad, el agua. Eso es lo más importante. Esa es la sustancia base de toda operación logoica. Por eso dijo con mucha sabiduría el señor López de Mesa, el agua ha sido hecha para la vida, el cerebro ha sido hecho para la inteligencia y las manos para la civilización. Las manos. Ya llegaremos a las manos, algo verdaderamente maravilloso en la vida del hombre. En las manos funciona la inteligencia en forma increíble. A veces me extasío, dice el maestro, en un lugar donde tomo café, viendo cómo la niña del establecimiento, ya sin pensar, recoge todos los pocillos aquellos y los pone en orden y se los lleva, con una inteligencia verdaderamente increíble. Eso para mí es un motivo místico, ver el trabajo de las manos, ver cómo vuelan como ángeles los dedos del artista sobre el piano para producir bellas melodías, guiado por la subconsciencia de la sensibilidad de las manos. Este era un dios de los antiguos aspectos científicos de la Santa Cábala. Las manos. Un apretón de manos. No un apretón porque no se debe apretar, sino un efusivo sentimiento transmitido de sensibilidad a nuestros amigos y amigas, hermanas y hermanos. Es lo más grande que le podemos dar a la entidad humana. Pero maltratarla con un apretón es inadecuado, es inculto y lo es espiritual. Es un suave apretón de manos. El que sabe sentir, sabe si la mano que le aprieta está llena de sinceridad, de armonía, o está llena de odio y antipatía. ¿O lo hace acaso buscando un beneficio personal? Esos son los hechos incuestionables de la vida. Así que las dos columnas del templo de la sabiduría son el tubo digestivo y el fuego de la espina dorsal. El fuego de la espina dorsal, como ya he observado, está en el fuego de la espina dorsal, como ya lo he observado, está la voluntad del Padre, está la energía por excelencia de Logos, y todas las facultades se van despertando en nosotros.
se deben a la elaboración y despertamiento de ese divino fuego. Los orientales hablan mucho de despertar el fuego, pero no tienen idea de lo que debe suceder. Cada vez que nos esforzamos en comprender, cada vez que nos esforzamos en amar, cada vez que nos esforzamos en ser más inteligentes, más conscientes, aumentamos la acción del fuego secreto de la vida, porque es una energía infinita, no finita. Procede de logos, es la razón del movimiento de los mundos en la bipolaridad eterna. ¿Por qué los cuerpos como la Tierra giran alrededor del Sol, volteando en su eje para seguir el núcleo central? Porque en sus estructuras llevan lo masculino y lo femenino como una serpiente, y se va dando la vuelta, mientras que la energía, origen de su movimiento, tiene la bipolaridad magnética en una forma más alta, más expresiva, más grande, más espiritual. Todo, absolutamente todo, se explica por la bipolaridad eterna. Y esto está como las dos columnas del templo de la vida. En esos dos aparatos, en esos dos sistemas, o como se quiera llamar, todas son palabras necesarias a la inteligencia y no otra cosa misma. Allí todo está en estas dos columnas. El feto, en esa evolución maravillosa que se produce en su organismo, que van las células multiplicándose de 2 a 4, de 4 a 8, a 16, a 32, a 74, e indefinidamente en progresión aritmética para lograr formar la estructura del cuerpo humano. ¿Quién dirige aquello? El fuego de la vida, la bipolaridad, la atracción de las células, ese magnetismo constante fluyendo del uno al otro y del otro al uno. Esas son las dos columnas del templo de la vida. Debiéramos tomar nuestro alimento con mística devoción, porque se va a realizar un proceso cósmico de electromagnetismo vital entre los dos aspectos masculino y femenino de la seidad. Dice el maestro Rojas que se acuerda mucho del maestro Zanoni. Cuando iba a tomar su alimento, entraba en un terreno estático y místico, y con frases llenas de magia, bendecía su alimento, porque sabía el hecho grandioso que se iba a operar: transformar la vida celular de su cuerpo y producir gradualmente un germen, una semilla, más poder del logos para despertar su sensibilidad, su conciencia y su espiritualidad. O bien, ya no en él, que había superado todas aquellas funciones de su vida fisiológica, sino en la humanidad corriente, para dar oportunidad a otros egos a renacer, para continuar la evolución a través del tiempo y del espacio. De modo que el trabajo espiritual del cosmos en esa dualidad eterna tiene finalidades supremamente nobles. Y la más grande de todas es la producción del germen, de la semilla,
de la semilla transformadora de todos los seres y de todas las cosas. Eso es lo grande, maravillosamente grande. ¿Cómo cultivar el poder de esa semilla? No hay sino un solo camino, la estética, nada más. El instinto, si cabe decir, el hombre lo arroja a una zona completamente diferente de lo que debe ser. En otras palabras, para que nuestra inteligencia pueda captar la idea, animaliza su naturaleza. Y en el hombre místico, diviniza su naturaleza, porque esta divina energía nos ha hecho humanos y sublimada nos hará divinos. La maestra Blavatsky en la doctrina secreta dice maravillosamente que el centro de la inteligencia, cerebro, está en directa correlación con el centro generativo a través de la médula espinal. No olviden que médula o medula está aprobado por la academia y no tiene importancia, pero ese es un hecho fundamental. Esto quiere decir que el fuego de la vida asciende para hacernos inteligentes o desciende para hacernos multiplicadores de la especie, pero aún más, si ese fuego divino de la vida desciende y se convierte en semilla, y esa semilla la sublimamos, se convierte en sensibilidad y entonces el Cristo empieza a nacer en nuestro corazón. De modo que la anatomía oculta se refiere a estratos, a capas, motivos que no van a encontrar ustedes jamás en ningún libro. Libro concreto formal, apenas ideas y así debe ser. Así que esto es la penetración del zoospermo o espermatozoide, como ustedes lo quieran llamar, en el óvulo. Sigue su carrera hasta el centro de la zona donde se va a verificar el cerebro y allí está el anillo, donde termina la energía. Aquí hemos puesto en una forma relativamente objetiva para la inteligencia. Y lo que estamos estudiando nosotros es la psicofisiología. Es la fisiología del alma, de nuestra naturaleza, o la fisiología del alma en nuestra naturaleza. ¿Cómo será captable por nuestros sentidos? Pues simplemente como sensibilidad, como el divino sensorio de los Rosacruces. Pero vamos a suponer que esa energía no va al mundo de la inteligencia, sino al mundo de la sensibilidad. Entonces el corazón es el aspecto femenino para el varón. Es algo formidable todas estas cosas. La mujer cumple una función de asimilación de las energías del cosmos para una finalidad ciertamente. Su aspecto femenino está en el plexo del sol. El femenino del hombre está en el corazón. Así iremos aprendiendo sucesivamente verdaderos conocimientos tradicionales de la Cábala, vinculados a la psicofisiología. Por eso dije al principio
que la palabra anatomía la usamos solamente como un puente para nuestra inteligencia, porque la palabra anatomía del griego quiere decir corte. Aquí no hay corte, es decir, disección. La disección la hace el especialista para ver qué encuentra en la interioridad de los tejidos. Nosotros tenemos que cortar todo aquello a través de la sensoconsciencia y así tendremos una comprensión maravillosa. Dice el maestro, dice opino, y es una opinión suelta, que si alguien pudiera manejar la psicosensorialidad del aparato digestivo, se rejuvenecería permanentemente, porque se verificarían todos los cambios en una forma completamente armoniosa. Pero está aquello tan enterrado en la esfera de nuestro subconsciente que no nos damos cuenta de aquello. Y no se vayan a asustar por lo que les voy a decir, hermanas y hermanos. El aparato digestivo es divino. La esencia divina del cosmos transforma los elementos en sustancia para darnos energía cerebral, intelectual, afectiva, volitiva y todo lo que ustedes quieran. Tenemos que pasar de ser hombres conscientes a amar. A amar la naturaleza, a amar la vida, porque eso sí son verdades incuestionables. Decía el maestro que en estos días había estado leyendo el libro El Templo Enterrado del señor Maeterlinck. Dice, es un hombre genial, verdaderamente. Hasta hoy, en el libro, ha analizado una sola palabra con una inteligencia increíble y con una finalidad sublime. Justicia. ¿Y dónde está la justicia? No encontramos la justicia en ninguna parte, porque todo lo que parece a nuestros sentidos es injusto. El pobre dirá que es injusto porque no es rico. El rico dirá que la naturaleza es injusta porque no lo hace archimillonario. Una mujer porque no la hizo más bella, y así sucesivamente. Todos hablamos de injusticia, pero al fin llega a una conclusión más hermosa, a la conclusión más hermosa de la vida. Todo es justicia a través de la ley de causalidad. Porque la ley de causalidad es el resorte de la justicia. Ponemos amor, hallamos amor. Ponemos odio, hallamos odio. Ponemos fealdad en nuestras imágenes, somos feos. Ponemos bellezas en nuestros sentidos, somos bellos. Es grande el señor Maeterlinck, en realidad. Es sublime en esas concepciones tan extraordinarias que tiene acerca de la filosofía, de la psicología y de la sabiduría eterna. Llega a la conclusión de que no hay sino dos cosas que el hombre debe tener en cuenta siempre: vida y causalidad. Qué síntesis tan hermosa, tan profunda. Vida y causalidad. ¿Cómo empleamos las energías de la vida? De eso depende lo que somos, así o asá. De ahí un sabio, Maeterlinck fue un sabio. Creo que fue el primero que habló en Europa del subconsciente, que después utilizó al señor Freud de forma maravillosa en su escuela de patologismo del alma.
que utilizó Jung al hablar de otros aspectos del alma, mucho más elevados, pero tan necesarios para la sabiduría del hombre, los unos con los otros. ¿Y cuál es el aspecto positivo del alma dentro de nosotros? El fuego secreto de la vida. ¿Y cuál es el femenino? El aparato digestivo, donde se halla la sensibilidad cósmica convertida en funciones capaces de transformar la materia en energía y la energía en sensibilidad y conciencia. Es algo asombroso, verdaderamente maravilloso. Es algo que nos deja estáticos. Voy a estudiar, por ejemplo, la doctrina secreta, pero podré hacerlo si no le doy alimento a este cuerpo para que la inteligencia de logos operando a través del aparato digestivo, la polaridad femenina de mi naturaleza psico y fisiológica, cumplan las funciones divinas para que esos alimentos se transformen en instrumentos de la conciencia, de la sensibilidad y de la comprensión. Entonces, el cabalista evidentemente es un ser distinto. Está cierto de las cosas. Camina por un sendero de comprensiones rigurosas y exactas. Nada de alegorías, nada de mitos, pero naturalmente hay necesidad de hacer un largo recorrido para ir encontrando ese proceso admirable de las mutaciones que se verifican en la interioridad de nuestro ser por la acción del aliento universal. Ese aliento universal da vida, es lo que la psicología llama subconsciente. En lo consciente últimamente he dado con la palabra de la cual estoy muy satisfecha de ella, transconsciente, ya que nos ocuparemos de eso. Pero para adelantarnos un poquito con relación a eso que iremos estudiando, entonces el transconsciente hay que dividirlo en tres modos. La superconciencia, la sensibilidad y la subjetiva conciencia que opera en todos los seres. Entonces, hermanas y hermanos, ya hemos conocido esta noche las dos columnas del templo de la sabiduría, hecha sustancia y forma. Hemos llegado a la comprensión de que estos símbolos hieráticos de una masonería que perdió el sentido de las cosas, de una sabiduría rosacruz que tiene en sí el conocimiento eterno, de una santa cábala que nos lleva por el camino de la perfección del conocimiento para día por día ir avanzando en ese divino sendero. En ese divino sendero del conocimiento del hombre. No se te hizo. Conócete a ti mismo y así serás como los dioses. Y Platón dijo, y conocerás al universo y los dioses. Pero yo digo que así podremos llegar a ser como los dioses, voluntariamente guiadores y creadores de nuestra vida y de nuestro destino. Muchas gracias, Israel Rojas Romero, nuestro maestro Israel.